Hola chicas y chicos, desde hoy vamos a estar con la materia de periodismo dentro de la carrera de licenciatura en Relaciones Públicas. Vamos a ahondar hoy en lo que es concepto de periodismo, también vamos a ver cuáles son los instrumentos de esta materia que vamos a estar desarrollando en este tiempo aquí. Así que vamos a hacer una introducción rápida de todo lo que es la materia de periodismo y al finalizar también vamos a estar contándoles cuál es el objetivo dentro de esta materia. Primeramente tenemos que hablar de lo que es el concepto de periodismo. Según las definiciones, es una profesión que comprende un conjunto de actividades que están relacionadas con la recolección, una elaboración y posteriormente difusión de la información actual o de interés para transmitirla al público a través de la prensa, la radio o la televisión. Actualmente también están los medios digitales, así que también vamos a ir analizando un poco todo lo que tiene que ver esta evolución del periodismo, también cuáles son las ventajas, las desventajas. Estaremos analizando también el contenido de cada tipo de información, de cada tipo de noticia que se van presentando. Otro concepto define como una actividad sistematizada que consiste en la recaudación de información con el fin claro de ser publicada a través de los medios de comunicación masivo. Y está definido dentro también de las áreas de las ciencias de la comunicación. En esta unidad vamos a hablar también de los instrumentos del periodismo, que son los medios de información, también el periodista, el reportero. Vamos a ver la diferencia que existe entre estos dos términos, los géneros periodísticos, lo que es la nota informativa, también así las entrevistas, lo que es crónica, el concepto de reportaje, columna, artículo y editorial. Así que vamos a tener un contenido bastante interesante para que ustedes vayan entendiendo también cómo se mueven los medios de comunicación a nivel local, a nivel nacional e internacional. Sabemos de que existen muchísimas diferencias en lo que era hacer periodismo anteriormente y hoy en día. Hoy tenemos varios elementos en los cuales podemos hacer periodismo tan solo con el teléfono celular. Anteriormente se debía tener una cámara fotográfica, se debía tener anotadores, grabadores, la máquina de escribir, como justamente estamos viendo. Hoy todo está resumido en un teléfono inteligente. Entonces, con un teléfono basta y sobra para que muchas personas puedan hacer periodismo, ya sea periodismo radial porque lo utilizan como grabadora, podemos hacer videos, podemos compartir reportajes ya a través tan solo del teléfono celular. Vamos a hablar un poquito también de lo que es la historia del periodismo, que ha evolucionado muchísimo. Es considerada como el mayor cambio tecnológico, socioeconómico y cultural de la historia, ocurrido a finales del siglo XVIII y en pleno siglo XIX, que comenzó en el Reino Unido y se expandió por el resto del mundo. Conduce a una sociedad desde una economía agrícola tradicional hasta otra caracterizada por procesos de producción mecanizados para fabricar bienes a gran escala. En aquel tiempo, la economía basada en el trabajo manual fue sustituida por otra dominada por la industria y la introducción de maquinaria. La expansión del comercio aumentó por la mejoría de las rutas y, posteriormente, por el ferrocarril. La introducción de la máquina de vapor y una poderosa maquinaria favorecieron los drásticos incrementos en la capacidad de producción. El desarrollo de maquinaria en las dos primeras décadas del siglo XIX facilitó la manufactura para una mayor producción de artefactos utilizados en otras industrias. Con la industrialización, también surgieron los principales inventos que beneficiaron tanto a la información como a la comunicación: la máquina de hacer papel, la imprenta de vapor, la invención de la fotografía, la linotipia, el telégrafo eléctrico y la televisión. El siglo XIX terminó con estos importantes inventos, los cuales fueron perfeccionados en el siglo XX. En el ámbito comunicacional nacía la telefotografía y la radiotelefotografía, que consiste en un sistema alámbrico e inalámbrico de transmisión de dibujos manuscritos, fotografías y demás,
En 1930 se implementa el Telex, que es un sistema de mecanografía a distancia que se nutre del telégrafo como del teléfono, pues permite la transmisión a distancia de textos mecanografiados que son recibidos de forma impresa. Este invento fue vital para el desarrollo del periodismo. En 1933, Francia tenía 105.000 usuarios del Telex y enviaban un promedio anual de 200 millones de documentos o textos. La prensa de masas. La primera aparición de la prensa de masas es en 1833 con el diario Dazón de Nueva York por Benjamin Haydai. Esta fue denominada como la prensa del penique, es decir, una prensa barata y destinada a la clase media y baja. Buscaba publicar noticias de impacto y de interés humano. Su lenguaje fue expresivo y accesible, subiendo así los niveles de alfabetización de las masas y las ideologías burguesas de democratizar a las mismas, pero manejando siempre un hilo sensacionalista. La comunicación se considera que la edad de oro del periodismo tuvo lugar entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en Europa y sobre todo en Estados Unidos. Dentro de ellos, los factores económicos de 1870 puso en manifiesto la saturación de la tal industria como se conocía en la Revolución Industrial. Entre las causas más conocidas fue la innovación tecnológica y la ampliación de los mercados. Entre las causas más importantes están el aumento demográfico y la urbanización, el crecimiento de la alfabetización, el surgimiento de la sociedad de masas y el establecimiento de una legislación que liquida las trabas que se habían puesto a la libertad de imprenta. La prensa amarilla o amarillista es un tipo de periodismo que se presenta en las noticias con titulares llamativos, escandalosos o exagerados para tratar de aumentar sus ventas, aunque por lo general estas noticias no cuenten con ninguna evidencia y sin ninguna investigación bien definida. Denuncia tendencia a producir sensación, emoción, es decir, los medios de comunicación como la televisión llaman la atención con sucesos como la prensa rosa. Las ventajas de la masificación de la prensa. Las noticias se conocen al instante, ya que en una época en la que todos están conectados es imposible no saber lo que pasa en el mundo. Las formas de entretenimiento que podemos admirar por estos medios solo tienen como límite la imaginación humana. Aquí se aprovecha claramente el internet, ya que si se tiene talento se puede mostrar desde la habitación de uno mismo hasta cualquier rincón del mundo. Además, permite un intercambio cultural que es posible gracias a las barreras que se rompen al transmitir un programa de diferentes culturas. De esta forma se conocen costumbres, tradiciones e incluso los idiomas de diferentes lugares. Algunas de sus desventajas pueden ser que la información transmitida no puede ser 100% real si además tomamos en cuenta que puede existir más cadenas con diferentes interpretaciones. Esto se vuelve un poco más complejo, como muchas personas utilizan las noticias como la forma de mantenerse informados, se vuelven relevantes que las fuentes sean confiables y esto no siempre puede suceder. Si las personas no utilizan su propio criterio, se arriesgan a adoptar los puntos de vista de sus comunicadores. Esto hace que los medios también sean una forma que se tiene para manipular a las masas. Bueno, siguiendo con nuestra clase, vamos a hablar también de el periodismo en sus inicios en nuestro país. El periodismo en Paraguay nace oficialmente con el lanzamiento del periódico El Paraguayo Independiente, que su ejemplar número 1 salió el 26 de abril del año 1845. Y esto tuvo vida hasta el 18 de septiembre del año 1852. Fue el primer periódico paraguayo, un semanario que era editado también por la Imprenta de Estado, y el principal redactor se trataba nada más y nada menos que el propio presidente de la República de ese entonces, que fue don Carlos Antonio López. Apareció por primera vez el día 26 de abril y por ese acontecimiento también cada año se festeja el Día del Periodismo Nacional. Tenemos que resaltar que fueron publicados un total de 118 números y el último fue del 18 de septiembre del año 1852, fecha en que el gobierno de Buenos Aires también reconoció la independencia del Paraguay. Entonces, dentro de la historia, la aparición
del paraguayo independiente es de gran relevancia. Tiene un claro objetivo, su nacimiento, cual fue justamente que se reconozca la independencia de nuestro país, en especial por parte de la Argentina, por parte de las pretensiones que tenía el gobierno de Buenos Aires en ese entonces. Cuando hablamos de periodismo también tenemos que hablar de varios conceptos que se presentan. Por ejemplo, medio de información. Cuando hablamos de medio, hablamos de un canal de comunicación que es un sistema técnico utilizado para poder llevar a cabo cualquier tipo de comunicación. Este término se refiere normalmente a aquellos medios que son de carácter masivo, es decir, aquellos cuya comunicación se extienden a las masas. Tenemos los medios tradicionales, en este caso también tenemos que hacer una división nuevamente entre los medios tradicionales y los medios digitales. Tenemos actualmente radios, canales de televisión, medios impresos y también los digitales. Generalmente lo que se está presentando en esta época, en este tiempo de muchísimos cambios, es que la mayoría de los medios de comunicación tradicionales también tienen presencia online, también tienen presencia digital, reforzando aquella información que de repente no está llegando a través de la radio, no está llegando a través de los diarios. Entonces, hoy hay muchísimo consumo de lo digital, por ello hay una obligación y todos los medios prácticamente también tienen su presencia a través de páginas web, a través de las redes sociales. Entonces, esto ha hecho de que el periodista, a diferencia de otros tiempos que solamente se dedicaba a redactar para el diario, que también vaya teniendo y aplicando también técnicas para la redacción también en las redes sociales. Entonces, cada vez tenemos más trabajo. Anteriormente, para una noticia necesitábamos un gran equipo de personas. Hoy, también por todas las comodidades que nos da la tecnología, una sola persona ya puede generar también varios tipos de materiales, ya sea escrito, ya sea para la radio y la televisión. De hecho, hoy día, por todo este movimiento que se genera con las redes sociales, con la tecnología, con la rapidez que tiene que tener la noticia, entonces la persona que trabaja en periodismo debe ser capaz de saber quitar fotos, de saber también de edición, de saber de grabar videos, tiene que conocer bastante planos, formas de encarar las entrevistas y también porque estos tiempos requieren de mucha rapidez. Ahora, ¿cuál es la diferencia que ustedes ven entre periodista y reportero? Siempre como que se quiere confundir estos dos términos, pero existen bastante diferencias. Por ejemplo, en esta fotografía vemos a una periodista y un reportero. La periodista está en un estudio de televisión y el reportero está, como siempre se suele decir, en el lugar de los hechos. Los periodistas de radio o de televisión generalmente dan información sobre todo lo que está aconteciendo en la actualidad, pero ellos no están de cuerpo presente, o sea, ellos están contando lo que les contó otra persona y esa otra persona es el reportero, porque antes de contar una noticia, este actor muy importante dentro del periodismo se supone que ha realizado una investigación sobre un tema y además se ha acercado a los hechos de manera directa y personal. Entonces ha tenido que recabar información, con quién debía hablar, quién era la persona, si va llegando a un incendio, por ejemplo, debe buscar al responsable del edificio o al jefe de los bomberos o algún testigo que me pueda dar la noticia de primera mano. Entonces, ahí vemos el trabajo y la diferencia entre el periodista generalmente está en estudio, también a veces lo llamamos conductores, son los que están justamente dirigiendo algún tipo de programa, ya sea en radio o televisión. Y el reportero es el que está allí en el lugar, cerca del incidente, cerca de la noticia que se quiere dar. Existen diferentes géneros periodísticos también que vamos a ir analizando en el transcurso de las clases y tenemos que también saber de que los géneros periodísticos son una forma literaria que se emplea para contar las cosas de actualidad a través de ya sea un periódico o algún que otro
medio de comunicación. Y se diferencian tres tipos de géneros periodísticos, principalmente en lo que es el periodismo impreso. Está el informativo, el de opinión y el interpretativo. Cada uno tiene una característica especial también y obviamente también para eso se ocupan a periodistas especializados en diferentes temas. El género informativo, por ejemplo, se fundamenta en las noticias y en los reportajes objetivos. La noticia, por ejemplo, es el relato de un acontecimiento de actualidad que suscita de interés público. El reportaje objetivo es un relato que describe un hecho sin incluir opinión o valoración del periodista. Acá entra la noticia y el reportaje dentro de lo que es el género informativo. Acá en este punto yo no doy opiniones, yo no pongo mi punto de vista, yo no objeto nada, yo simplemente me limito a informar lo que está aconteciendo dentro de ese lugar. Y este género informativo también podemos encontrarlo en diferentes tapas de diarios, por ejemplo. Y vamos a ir analizando también punto por punto para que ustedes vayan viendo la diferencia que hay entre cada género. El de opinión es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque acá ya incluye las editoriales, los artículos de opinión y la columna. La editorial es un artículo de opinión del periódico y los artículos o comentarios de opinión constituyen planteamientos personales de quien escribe sobre un tema de actualidad. Tenemos algunos ejemplos. Generalmente las personas que opinan van viendo cuál es el tema que más se presentó, el tema que más relevancia tuvo, entonces se explayan y también dando sus puntos de vista. Tenemos grandes referentes aquí a nivel nacional de lo que es este género y la mayoría de las veces los vamos a encontrar los domingos dentro de los principales diarios de nuestro país. El género interpretativo, por su parte, combina la información con la opinión y de esa combinación surgen las crónicas, los reportajes interpretativos, las entrevistas y también así la crítica. Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de lo que es una crónica. Aquí hablamos del uso de las tablets y móviles que llevan a las unidades del sueño a los niños de 10 años con insomnio. Bueno, cerrando todo esto, tenemos que diferenciar que existen tres géneros periodísticos que son el informativo. Su misión es transmitir información de manera objetiva. Yo no incluyo mi opinión, no doy valoraciones. Aquí entra la noticia y el reportaje. Después tenemos el género de opinión. Estos se analizan, interpreta cuestiones de la actualidad. Tiene un carácter subjetivo. ¿Por qué decimos subjetivo? Porque ya depende de la persona que está redactando. Incluyen juicios, valoraciones y aquí entra la editorial, artículo y columna. Y tenemos también los interpretativos que mezclan la información con la opinión. Ya en esa categoría entra la crónica, la entrevista y la crítica. En la comunicación periodística, como en todas, se dan los siguientes elementos fundamentales. Tenemos un emisor, que es la persona que nos envía la información, que en este caso pueden ser los redactores. También tenemos el mensaje, que sería el contenido y la información que yo voy a compartir. El código lingüístico, icónico y tipográfico. También tenemos el canal, que puede ser el periódico, puede ser papel, puede ser internet, puede ser radio, televisión. Y el receptor es aquella persona, es aquel lector que nos está recibiendo y también está interpretando la información que estamos sacando. Tenemos que hablar también de lo que es la nota informativa. Esta es un escrito que permite informar a los lectores acerca de algún suceso que sea de interés público. Es el relato de un acontecimiento de la actualidad y contesta estas preguntas básicas que son sumamente importantes. Y esto también lo tienen que tener en cuenta principalmente cuando ustedes tienen algún emprendimiento, cuando tienen algún evento. Ustedes tienen que ser capaces también de saber redactar. Eso vamos a aprender también la redacción de las noticias, la redacción de gacetillas y notas de prensa. Pero siempre, básicamente, todos
Todos deben contestar a estas preguntas básicas. ¿Qué cosa? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Y por qué pasó eso? Entonces, todos estos aspectos, todos estos puntos son indispensables a la hora de redactar una noticia bastante completa. Lamentablemente hoy en día, cuando vemos noticias principalmente por las redes sociales, como que nos quedamos con las ganas siempre porque ponen solamente, de repente lo que más se repite es un accidente en tal calle. Anteriormente, esas noticias no te permitían sacar si no tenías los datos completos de los afectados, de quién tuvo la culpa, de los nombres incluso. Entonces, hay un montón de falencias que ustedes pueden ir también viendo, pueden ir analizando dentro de lo que es el trabajo de la prensa hoy en día. ¿Qué son las entrevistas? La entrevista periodística es una conversación que realiza el periodista con otra persona para obtener opiniones sobre hechos de actualidad, sobre temas de interés permanente, sobre las opiniones, interpretaciones y actitudes del individuo entrevistado. La entrevista, para hacer una entrevista necesitamos tener a dos personas o por lo menos un grupo de personas, ¿verdad? Está el entrevistador y el entrevistado. Uno formula las preguntas y el otro es el conocedor experto del tema que me va a dar la información que yo quiero. Por ejemplo, llega el verano, yo quiero saber sobre cuidados de la piel, voy a buscar un experto que me va a dar toda la información que yo necesito para saber de repente cuáles son los cuidados que tenemos que tener ante el sol, qué cremas podemos usar y otros temas también que pueden ser de mucho interés para el público que yo tengo. Existen también diferentes tipos de entrevistas. Están entrevistas de opinión, están las informativas y las de personalidad. Las de opinión, por ejemplo, yo puedo pedirle a una persona que dé una opinión sobre el resultado de las elecciones pasadas, entonces busco un experto, un opinólogo o de repente un experto politólogo. Las informativas sirven simplemente para dar informaciones y las de personalidad son, por ejemplo, cuando viene algún cantante famoso, alguna celebridad que yo quiera entrevistarle, entonces ahí entra este tipo de entrevista. Ahora vamos a hablar también de lo que son las crónicas. Una crónica relata y transmite los acontecimientos de modo secuencial con el objetivo de introducir y transmitir al lector los hechos narrados. El ejemplo más conocido de una crónica es el de la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí se va relatando cronológicamente los acontecimientos ocurridos en la antigüedad, por ejemplo. También podemos mencionar acá las noticias que tienen que ver con hechos policiales. ¿Por qué? Porque a veces contamos paso a paso. Salió de su casa a tal hora, cruzó la calle, ingresó a un local comercial y allí fue asaltado. Entonces, vamos contando paso a paso, cronológicamente, los hechos que van ocurriendo. Ahora, ¿qué es el reportaje? Un reportaje es un trabajo periodístico de carácter informativo y expositivo en el que se desarrolla un tema de forma más completa y extensa que en una noticia. El reportaje consiste fundamentalmente en narrar un conjunto de sucesos con valor periodístico que poseen interés para el público. Lo que es la columna es un artículo de prensa escrito, a veces firmado también, que se renueva cada cierto tiempo en un diario o revista ofreciendo opinión o punto de vista sobre un tema de la actualidad. También hace una disquisición por parte del mismo autor. La columna puede ser de aparición diaria, puede ser semanal, quincenal o también mensual. Un artículo, por su parte, es un texto periodístico o artículo periodístico. Es un texto que tiene como finalidad dar a conocer sucesos de interés colectivo, ya sea social, económico o político. El editorial, lo que ya hablábamos hoy, pertenece al género periodístico y consiste en un texto donde yo expongo argumento, explico, valoro y también a la vez juzgo un hecho noticioso de especial importancia para un país, por ejemplo, en el caso de los diarios. Entonces vamos contando qué pasa y también contamos cuáles pueden ser las consecuencias según la visión que tiene el periodista. En otras palabras, es una opinión o comentario que hace el editor sobre la noticia y también escriben sobre las experiencias que tiene el editor o los editores.
Según la función social, la editorial puede ser informativa, que se dirige al conocimiento o la percepción, pueden ser interpretativos, introduce causa, efectos, futuro, conjeturas, entre otras, y los argumentativos se dispone ya en forma retórica con argumentaciones contra argumentaciones para tratar de llegar y también esperar la reacción del lector. De acción, en él se trata de poner en acción todos los resortes por los cuales se pueda mover la voluntad del lector. ¿Para qué sirve el periodismo? Para explicar el mundo, para contar lo que alguien no quiere que se sepa, para escribir el primer borrador imperfecto de la historia, para garantizar también así la democracia y para hacer preguntas incómodas y buscar las respuestas. Entonces, la labor social del periodismo y dentro de las relaciones públicas conviene entender esto para que ustedes también puedan enfrentar y trabajar a favor de lo que es la buena reputación de la empresa o de la institución donde van a estar trabajando.